Cuando nos vamos a hablar del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, obviamente sabemos, y aquellos que tomaron el curso de la unicidad de Dios saben que se usan varios títulos y nombres compuestos. Elohim, por ejemplo, es el epíteto más común para referirse a Dios en la Biblia. Significa Dios, ok, Elohim. Luego El Shaddai, Dios Todopoderoso. Adonai significa Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios es revelado por un nombre propio, podemos llamarlo de esa manera. En hebreo, obviamente, las letras que se leen de derecha hacia izquierda, o en su pantalla derecha hacia izquierda, Yod, He, Vav, He, lo que equivale a nuestro Y o YHWH, o dependiendo cómo lo digan en su país, ¿no? YHWH tal vez. Bueno, eso se lo dejo a ustedes, pero para nosotros aquí YHWH, el nombre sagrado, ¿ok? Ahora, este es el nombre de Dios obviamente en el Antiguo Testamento, y originalmente el nombre de Dios se escribía solo con consonantes, es decir, esa YHWH. Pero esto no es sorprendente. Hay gente, lastimosamente, que dice no, ya que el nombre de Dios, ese Yod, He, Vav, He, no tenía vocales, entonces no se podía pronunciar, entonces nadie sabe qué era ese nombre, entonces ni siquiera sirve como nombre hoy. He escuchado gente decir eso, y eso es obviamente una vez más la ignorancia abriendo su boca, porque todas las palabras hebreas originalmente se escribían sin vocales. ¿Ok? Todas las palabras, desde Génesis capítulo 1 y el verso 1 en adelante hasta el último capítulo y versículo de Malaquías en nuestro Antiguo Testamento, o el último capítulo y versículo de Segunda Crónicas en la Biblia hebrea de acuerdo al orden judío. Entonces, esto es así. En su pantalla usted puede ver un poquito de los rollos del Mar Muerto, en este caso un rollo de un fragmento de Éxodo capítulo 3 donde aparece el nombre de Dios. Pero note ahora aquí Génesis capítulo 1 verso 1, donde tenemos Bereshit bara Elohim. Note aquí que tenemos el principio de la escritura, okay. Bereshit, eso significa en principio, bara, creó, Elohim, Dios. En el documento de los rollos del Mar Muerto, perdón, dije que esto era de Éxodo, esto es de Génesis 1:1. En el documento, ustedes pueden notar que a veces hay huecos, hay partes que faltan. Entonces, cuando algo así falta, le ponen un corchete y luego llenan lo que falta conforme a los manuscritos que tenemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Pero note que aquí no hay vocales, todas estas son consonantes. Beth, Resh, Aleph, Shin, Yota, Tav. Yota es considerada una consonante. Otra vez Beth, Resh, Aleph, Lamed, He, Yod, Mem. Todas vocales. Entonces para nosotros sería como la B, R, un sonido sh, que nosotros no tenemos en una sola letra, pero sería SH tal vez, y luego una Y y luego una T, etcétera, etcétera. Entonces cuando la gente dice porque no habían vocales, esto no significa nada, sería locura, ¿verdad? Decir esto, porque sabemos exactamente lo que significa esto y ellos sabían cómo pronunciarlo, ¿ok? Entonces así es toda la Biblia hebrea. Ahora, esto de pronunciar palabras de otras culturas, a veces es difícil, a veces es un desafío. Por ejemplo, para nosotros que somos hispanohablantes, ya que hemos crecido en un medio ambiente que habla español, a veces cuando estamos tratando de aprender inglés, hay cosas que no sabemos precisamente porque no es nuestro idioma madre, no es nuestro primer idioma. Entonces, dos cosas. Uno, a veces no sabemos cómo pronunciar algo, aunque tenemos consonantes y vocales, ¿verdad? Tal vez usted sabe,
cuando uno dice estoy buscando trabajo o necesito un trabajo. En inglés se diría I need a job, okay? I need a job. Pero cuando usted está hablando de Job, el siervo de Dios, aunque se escribe igual que en español, J-O-B, y trabajo se escribe igual, J-O-V, hay una diferencia en la pronunciación. Trabajo es job y cuando habla de Job es Job. ¿Okay? ¿Cómo saben la diferencia? Pues me tocó aprenderla porque pasé vergüenzas cuando la gente se reía cuando yo estoy tratando de predicar de Job y en vez de decir Job, estaba diciendo job, trabajo, ¿no? Y este trabajo era siervo de Dios y este trabajo era profeta de Dios. Usted ya se da cuenta cómo resulta ese mensaje todo chueco. Entonces toca aprender. Entonces note ahí el número 1 que usted está viendo en su pantalla. Si lo leemos en español ahí dice H, ¿no? Pero se pronuncia ache, es dolor. Entonces lo que para nosotros debería ser de una manera es en realidad de otra manera. Ahora, ¿cómo sabe la gente cómo se pronuncian estas palabras? Simplemente lo saben por su tradición, es decir, ese es su idioma. Entonces ya desde ya usted va a pensar, no, estos americanos o norteamericanos están equivocados, eso se pronuncia H. Bueno, si fuera español se pronunciaría H, pero como es inglés se pronuncia ache. Entonces es ese tipo de cosas. Por ejemplo, el número 3, nosotros diríamos adult, ¿no? Significa adulto, pero en inglés dicen adult. Entonces la diferencia para algunos de nosotros es un poquito difícil de captar. Eso es muy obvio para ellos. Yo les digo, he estado viviendo en Norteamérica por muchos años y todavía tengo problemas con algunas pronunciaciones, ¿ok? Déjeme ver. El número 10, article, ¿ok? Article para nosotros es article, para ellos, article. El 11, eso está en español, dice Asia, ¿no? No, it's Asia. Y así sucesivamente. Tenemos el 35, botón, ok. Actually, o en realidad se pronuncia button. Tenemos el 42, parece otra vez español, chocolate, pero se pronuncia chocolate. Okay, y tenemos así palabras que a veces no sabemos cómo pronunciar. Note el número 22 ahí en su pantalla. Okay, awkward. ¿Cómo lo pronunciaríamos en español? Awkward, ¿no? Esta palabra es awkward. Es rara o incómoda. Awkward. Ballet, bueno, debatible si es una palabra en inglés, porque si estamos hablando en español va a ser ballet, si estamos hablando en francés va a ser ballet, entonces hay una diferencia, ok. Battle, número 24, batalla. Bear, oso, bear, pero para nosotros sería bear, etcétera. Note la número 29. Se nos ha enseñado que cuando hay una doble O, esa se convierte en una pronunciación U. Este es un ejemplo de una excepción a esa famosa regla, right? Blood, not blood, blood, sangre, okay. La palabra, la 30, bomb, la última B casi no se pronuncia, pero para nosotros sería bomb. Y así, así como funciona. Me acuerdo cuando recién llegué para Canadá, que fue el primer país donde cuando salí de Bolivia, vivía allá por 5 años y había alguien en la iglesia que decía, tú siempre dices him y her, ¿no? Y pronuncias milk cuando hablaba de la leche, ¿no? Milk, porque no era milk, pero así la pronunciaba yo porque así la aprendí en mi país, ¿ok? Qué pecado. Milk, me decía él, milk. Yo, no, pero tiene una I, debe ser milk. No, it's milk, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto?
que nosotros podemos discutir todo lo que queramos con un judío diciéndole que si su idioma no tiene vocales no se puede pronunciar, y él va a decir yo puedo pronunciarlas todas sin ningún problema, ¿ok? Ahora, eso sucede hoy en día, ¿ok? Pero históricamente hablando, acuérdese que cuando el hebreo dejó de ser el idioma de cada día, se fue perdiendo, ¿no? Entonces también se perdió un poquito de cómo se pronunciaban algunas palabras. Y es por eso que tenemos que hablar de los masoretas. Los masoretas. Podemos decir que son, entre comillas, descendientes de los escribas originales, ¿ok? Los masoretas surgen después del tiempo de Jesús. Y el Anchor Yale Bible Dictionary nos dice, fue porque a la población general que hablaban primero arameo y luego árabe, se le hizo más y más difícil de leer el antiguo texto hebreo en la manera tradicional. Okay, esto del árabe surge cuando la Tierra Santa es conquistada por los musulmanes. Okay? Entonces, dice, se les hizo más y más difícil de leer el antiguo texto hebreo en la manera tradicional, y por esto es que un sistema de vocales y marcas de acentos fueron desarrollados para ayudar en la preservación y enseñanza de la pronunciación y recitación tradicionales. Es decir, ellos están olvidando cómo se pronuncian estas palabras, una vez más por la falta de vocales. Los antiguos lo sabían por tradición, pero ahora necesitan esa ayuda. Y estas vocales y los acentos entonces son inventados por los masoretas y son implementados al texto hebreo entre los años 500 al 700 de la era común, es decir, después de Cristo. Entonces, por más o menos 200 años están trabajando en esto. Entonces, más de una generación, como se da cuenta, que están haciendo esto. Pero hacen un trabajo extremadamente minucioso, un trabajo, wow, o sea, tenemos que darle honor donde honor merece. Y la verdad, los masoretas hicieron un increíble trabajo al hacer esto. Entonces, ellos inventan algunas, vamos a decir, rayitas y puntos para poder dar los sonidos vocálicos. Ahora, ellos no quieren afectar el texto, ¿okay? El texto para ellos, recuerde, es sagrado. Entonces, tan sagrado que ellos tenían contado el número de palabras en la Biblia hebrea, el número de palabras en cada uno de los libros, cuál era la palabra al medio, etcétera, cuántas veces se repetía qué letra. Era, bueno, una ciencia en realidad. Pero entonces, como no quieren introducir vocales entre el texto, por ejemplo, como nosotros, nuestras vocales están mezcladas con las consonantes. Ellos no, el texto mismo va a ser pura consonantes, y las vocales o los signos vocálicos que ellos inventan los van a poner arriba y debajo del texto original. Por ejemplo, podemos ver nosotros, estas son las vocales más o menos que se inventan. Este es un kametz, le dicen, o kamatz acá. Es un sonido A, y note aquí con la alef, así de pequeñito se pone. Ok, esta es una E larga. Obviamente hay vocales cortas también, no las estamos viendo. Esto solamente para darle un ejemplo. Este E sería un tsere, y cuando tiene el yod, tsere yod, que es una E larga. Este es también conocido como tsere yod, hirek yod, holam wow, dice ahí, holam vav, también, o shurek. Shurek es una U, holem o holem vav es una O, y este sería el hirek yod, o hirek, si está solamente esta, es una I. Entonces note cómo en este ejemplo ponen estas vocales abajo o encima, ¿verdad? Y de ahí, y en este caso estas son largas, y de ahí uno ya puede más o menos aprender a pronunciar estas vocales. ¿Ok? Entonces, decíamos, los masoretas, por ejemplo, en este rollo del Mar Muerto de Génesis capítulo 1, tenemos las consonantes. Si es que no supiéramos mencionarlas, si es que no supiéramos leerlas, estaríamos perdidos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos agarran y añaden todos esos signos
de las vocales. Entonces, cuando vamos ahora, aquí tenemos Beth, Resh, decíamos Aleph, Shin, Iota y Tav. Ahora tenemos la misma Beth, pero abajo tenemos el sonido E corto, bastante corto, un sonido E un poquito más largo acá. Bereshit, esta es la I, ok. Bereshit, este punto es parte del sonido Shin acá, Sh, por eso es Bere. La Aleph no tiene sonido, Shit, en el principio. Aquí tenemos esto, no sabíamos cómo era, que se pronuncia Borá, Beré, Biru, no sabíamos, ahora sabemos, tiene la Kametz, Bará, creó, tiempo pasado, y aquí termina siendo Elohim. La O pequeña ahí, la I aquí abajo, Elohim. Okay. Entonces, completo, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, nota usted cómo estas vocales ahora aquí me ayudan a mí a pronunciarla. Ok, yo podría pronunciar esto porque ya lo sé, entonces ya es parte de mi conocimiento, parte de mi tradición. Pero si estuviéramos, qué sé yo, en Jueces 13:1 y no tengo las vocales, yo estaría, ¿cómo se pronuncia esto? Y cómo se traduce ahora. Este es presente, pasado, es participio, es verbo, es primera persona, segunda. Necesito las vocales, necesito a veces los acentos para que me ayuden con esto. Entonces, por eso es que fue tan grande bendición la obra que los masoretas hicieron, ¿verdad? Y esto es necesario que lo sepamos, porque los cristianos que durante los 1500 a 1600 comenzaron a hacer traducciones de la Biblia, aprendían el hebreo basados en los manuscritos de los masoretas. Entonces ellos sabían cómo pronunciar y cómo traducir gracias a todos los puntos vocálicos y acentos que los masoretas habían desarrollado. ¿Okay? Entonces eso es bastante importante. Un punto más, déjeme decirle, aún hoy en Israel, y ustedes saben, fuimos el 2019, los libros de los niños, los libros de primaria, diríamos, cuando están aprendiendo a leer, a vocalizar, tienen los símbolos de las vocales. Pero no me acuerdo qué grado, pero después de cierto grado, de cierta edad, ya quitan todos los signos vocálicos y solo quedan consonantes. Es decir, si usted va a Israel y compra el periódico, no va a tener vocales, va a ser puras consonantes. ¿Quiere eso decir que no se puede leer, no se entiende? Por supuesto que sí pueden leerlo y pueden entenderlo, porque se convierte en parte de su conocimiento, parte de su tradición. ¿Ok? Entonces, eso es importante saber, que aún hoy en Israel los periódicos, los libros no tienen esos signos vocálicos. Entonces, eso es como ayuda para los párvulos, ¿ok? Y seamos honestos, todos los que no somos judíos, que no vivimos allá, necesitamos todavía esa ayuda. Bueno, ¿cuál es la relevancia de esto para el nombre de Dios? Bueno, el nombre de Dios es revelado en Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Respondió Dios a Moisés, Ejie Asher Ejie, traducido en nuestras Biblias como yo soy el que soy, tal vez mejor traducción, yo soy quien soy, ¿ok? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Ejie, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, Él es posiblemente la mejor traducción o la más aproximada. Él es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces está viendo usted en su pantalla las partes que están hebreo transliterado, obviamente, para que podamos nosotros verlo. Es el nombre que Dios da a Moisés, y luego Dios como que abrevia ese nombre y como que después lo cambia de primera persona a tercera persona. Wow, eso suena difícil de entender, ¿verdad? Veámoslo otra vez.
Okay. Respondió Dios a Moisés, Ejie Asher Ejie. Okay. Yo soy quien yo soy. Y así dirás a los hijos de Israel, Ejie me envió a vosotros. Es decir, solamente utiliza uno de estos, yo soy, me envió a vosotros. Pero note, cuando Dios está hablando, Dios habla a Moisés, Dios pronuncia su propio nombre. ¿Okay? Pero después dice, así les vas a decir a ellos, que el yo soy me envió. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, Él es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y desde aquí en adelante ese es el nombre que se utiliza. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Dios es el único que puede decir su nombre en realidad, porque es un nombre en primera persona. Yo soy quien yo soy. Ahora nosotros comúnmente decimos, Él es el gran yo soy, porque no podemos decir el nombre de Dios es yo soy, porque primera persona tiende a apuntarnos a nosotros mismos. Y por eso es que Dios le da este nombre Yahweh a Moisés y a su pueblo para utilizarlo. ¿Por qué? Porque ahora ya no es yo soy Dios, sino Él es el que existe por sí mismo, el eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este se convierte en el nombre de Dios por excelencia a través del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y note que dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos, y obviamente aún hoy se les recuerda de esa manera. ¿Okay? Y estamos yendo paso por paso, no se preocupe, creemos que el nombre de Jesús es el nombre para nuestra dispensación y vamos a llegar a ese punto. Pero yo quiero que usted entienda esto, ¿okay? Que el nombre de Dios es dinámico. ¿Okay? El nombre de Dios es dinámico. El nombre de Dios puede ser largo, puede ser abreviado y aún puede cambiarse de primera persona a tercera persona y sigue siendo el mismo nombre. ¿Está conmigo? Sigue siendo el mismo nombre. Por eso es que decimos este nombre es dinámico. Si hablamos de Dagón, su nombre no es dinámico. Dagón es Dagón, es Dagón, es Dagón. ¿Okay? Pero Dios es un Dios vivo y su nombre es un nombre vivo. Entonces tenemos estas modalidades porque a Dios no se lo puede limitar, no se lo puede encajonar en una simple definición. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3 y el verso 2, este nombre sagrado de Dios. ¿Okay? Tenemos aquí Vayera Malach Adonai, como ellos lo leerían, yo diría Yahweh, Elaiv, y verá, o vio, perdón, por Bab, vio el ángel del Señor o el ángel de Yahweh. Entonces tenemos, pero esto es para que usted pueda entenderlo. Ahora note, el hebreo va de aquí para allá, estamos llegando hasta ahí. Okay. Vayera Malach, pero note cuando transliteramos literalmente, mire, okay. Tenemos la va y una a, y ponemos la va y una a, Yod y una e, ponemos Y y una e, Resh y una a, ponemos la R y una a, y luego esto se convierte en una comita porque no tiene pronunciación, es la Aleph. Mem, una a, estoy yendo paso a paso, ok, manténgase conmigo. Lamed y una e, pero esta es una e corta, entonces es mal. Esta no se pronuncia, es demasiado corta para pronunciarse. Mal, entonces mal, Yod, Y, G, H, V, W, G, H. Pero note aquí, tenemos una E, tenemos una O y una A. Y luego Elaiv. Entonces,
parece que dice Jehová. ¿Y por qué? Entonces ahora estamos diciendo que el nombre es Yahweh, si parece que dice Jehová. Y eso es lo que quiero que usted entienda esto, y por eso estoy yendo lento pero seguro, ¿ok? Esto es lo que sucede. Estamos en Éxodo 20, capítulo 7. Dios en uno de los 10 mandamientos da este mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Ok? Entonces, esto de en vano, y obviamente aquí la Reina Valera vierte el nombre como Jehová 2 veces en este versículo, pero el énfasis de los judíos era de no tomar este nombre en vano. ¿Ok? Y obviamente hay mucho significado para esto de en vano. ¿Qué implica eso? Pero para ellos era ni siquiera mencionarlo cuando no necesitas mencionarlo. Y es por eso que ellos dejan de pronunciar el nombre sagrado. Ahora, recuerde también que no todo el mundo era letrado, no todos podían leer la escritura, y entonces ellos tienen gente en la sinagoga que leen la escritura a los oídos del pueblo, a los oídos de aquellos que están reunidos. Pero como se supone que no tienen que tomar el nombre del Señor su Dios en vano, dejan de pronunciar el nombre y lo sustituyen por un título divino. Comúnmente la sustitución era por Adonai, pero después también utilizan ya sea Hashem, que significa el nombre, o a veces hasta Elohim, que significa Dios. ¿Ok? Entonces, otra cosa que los masoretas utilizan es esto de llamado ketiv y kere. ¿Okay? Esta es la definición: una variación en el texto masorético entre lo que está escrito, ¿okay?, lo que está escrito en el texto consonantal y lo que es leído en hebreo kere, de acuerdo a la vocalización tradicional. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces algo está escrito, pero los que están leyendo no leen lo que está escrito, porque los masoretas ponen a su lado, o tal vez un poquito afuera en la misma columna, lo que sí deberían leer. Es decir, una cosa está escrita, pero esto es lo que hay que leer. Y esa práctica es común a través del Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Entonces, esto de no mencionar el nombre tiene relación con este ketiv y kere. ¿Okay? Tiene relación con esta práctica porque el nombre está escrito de una manera, pero ellos lo leían de otra manera. ¿Okay? Y entonces esa es una tradición que lastimosamente los cristianos no sabían, y por lo tanto comienzan a leer mal el nombre. Entonces, vamos a hablar esto del origen de Jehová. Decíamos, los judíos no quieren pronunciar el nombre sagrado. Entonces, en vez de decir Yahweh, van a decir Adonai. Por ejemplo, oye Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai uno es. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la palabra Adonai. ¿Ok? Transliterada sería de esta manera. ¿Ok? Ahora note, tenemos aquí una A, un tipo de A corta. Entonces, estamos transliterando como AE más o menos, o EA podría ser también. Tenemos la O, la Holem, ahí tiene con el color apropiado, y luego tenemos Kametz, y ahí tiene la A. Entonces estas son las vocales de Adonai. ¿Ok? Esté conmigo hasta ahí. Esta es la palabra para Señor, Adonai. ¿Qué vocales utiliza? Esta combinación de AE o EA, O y A. ¿Ok? Pero ahora tenemos el nombre sagrado de Dios, que originalmente no tiene vocales. ¿Ok? Yod, He, Vav, He. ¿Y qué hacen los masoretas? Agarran el nombre sagrado de Dios y le suman las vocales de Adonai. Entonces termina siendo como una palabra híbrida. ¿Por qué hacen esto? Porque cuando el lector llega al nombre sagrado, mira las vocales equivocadas, entonces se acuerda, no tengo que leer el nombre, tengo que leer, en vez de el nombre, tengo que leer Adonai. ¿Ok?
Adonai. Ahora, gramaticalmente hablando, cuando transferimos las vocales de Adonai a Yod He Vav He, esto sucede un cambio pequeño, entonces se queda como una corta, perdón, y la O se mantiene y la Kametz o la A también se mantiene. El problema es que aunque los judíos sabían lo que estaban haciendo y podían simplemente leerlo eso correctamente, los cristianos que están traduciendo la Biblia muchos años después no sabían de esta costumbre. Entonces, cuando ellos están viendo cualquier versículo, Génesis 1:1, Bereshit, ellos dicen, oh, Bereshit, ok, así se pronuncia. Cuando llegan al nombre de Dios, piensan que esta es la manera de pronunciarlo. Entonces ellos agarran y hacen la Yod, se convierte en una Y, esta E viene aquí, G se hace H, la O la ponen a su lado, V o Vav se convierte en la W y Kametz viene acá y la última G acá, y entonces ellos comienzan a leer Yehová, pensando que esa es la manera correcta de hacerlo. Pero una vez más, no era para leer, era simplemente que se acordaran de no pronunciar el nombre. Entonces, cuando un judío está leyendo esto, él va a decir Vayera Malak Adonai, porque se nota que las vocales de Adonai están ahí. Adonai Elaiv. El cristiano dice, oh, así se pronuncia el nombre. Entonces el cristiano va y dice Jehová. ¿Okay? Entonces ese es el origen en realidad de Jehová. De ahí pasa al inglés Jehová y de ahí pasa al español Jehová. ¿Okay? Entonces, noten, no es una conspiración satánica, no es que introducen el nombre de una diosa pagana y a otras cosas que tal vez usted va a leer en los medios sociales. No, es simplemente una costumbre judía de no leer lo que está escrito, sino de leer una palabra alternativa, la cual costumbre los cristianos que están ahora traduciendo la Biblia no la conocían. ¿Se da cuenta? Y entonces cometen el error de mezclar las vocales del nombre sagrado, perdón, las consonantes del nombre sagrado con las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor. Y de ahí es de donde viene este nombre Jehová, que es obviamente ahora famoso por nuestra Biblia Reina Valera, tan famoso que está en nuestros himnos, está en nuestros cánticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay?